bellísima introducción de este programa, como ustedes lo quieran llamar. Yo les llamo esta conversación que vamos a sostener todos los lunes a las 6 de la tarde a través de la cuenta @una luna a la vez. Un proyecto, como les decimos a nuestros seguidores, nació de aquí, del corazón y de una necesidad que tenemos los padres, que tenemos niños con condición de hablar, de escuchar las experiencias de otros padres, de apoyarnos mutuamente y sobre todo de educar a través del amor, a través de lo que hacemos nosotros los padres en nuestros hogares, que es hacerlo con amor en temas de discapacidad, en temas de condiciones, sin miedo y sin tabúes para hablar de esto abiertamente en las redes. Así es, Una Luna a la Vez para mí es un espacio de sanación, Erika. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza un proceso inesperado, sea lo que sea un divorcio, sea que te cambien de trabajo, te despiden de tu trabajo, una pandemia. Sí, pero en nuestro caso particular, un diagnóstico de un hijo, es, es tan doloroso y tan fuerte y difícil de lidiar uno solo con esto. Y hace 2 años atrás, Erika, no había muchas guías, por lo menos en mi caso, mi hija tiene autismo, no había muchas guías que me levantaran del piso. Estaba bastante sola. Y claro que la luz la empecé a encontrar en ciertos padres que ya habían atravesado por algo que yo no sabía, una incertidumbre que yo no entendía. Pero a raíz de todo encontré una guía interna, porque claro, nuestros hijos no nacen con un manual bajo la manga, pero tú sí naces con una guía interna y es exactamente eso, la esencia de Una Luna a la Vez, es poder hablar con ustedes, escucharlos, darles herramientas y cultivar esa intuición y esa guía interna justamente para que puedas sacar a tus hijos adelante, que yo sé que es lo que más te importa. Esa intuición de madre, esa intuición de padre, esto no es solamente exclusivo para madre, esta intuición de hermana, esa intuición de pareja que tenemos todos, lo queremos compartir con todos ustedes y decidimos en el día de hoy, pues el primer tema, esto todos los lunes se va a dividir en temas y hoy vamos a hablar de algo en el cual tenemos todos en común, todos los padres que se nos han diagnosticado a nuestros hijos con alguna condición. Es precisamente ese balde de agua fría cuando sabes, tu corazón te dice que hay algo, que pasa algo. O el médico, cuando nace el niño, pasa por complicaciones y hay cierto temor en tu corazón de que algo puede estar ocurriendo con tu hijo. Esa intuición de madre, hay veces que nos negamos a escucharla. Y cuando ya por primera vez, pues el doctor, el médico, te da el diagnóstico oficial, realmente es un verdadero balde de agua fría. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Queremos compartir con ustedes, vamos a hablar de las herramientas y también queremos que ustedes compartan con nosotros. Porque ese balde de agua fría no es nada fácil. Estoy segura que todos los que nos están viendo lo recuerdan. A nosotras nos ha costado, hemos estado realizando varias entrevistas y solamente acordarnos de esa primera vez nos vuelve vulnerables otra vez, precisamente porque es un momento difícil, es un momento complicado, es un momento que no deseas, es un momento en donde tú quisieras que el diagnóstico te lo dijeran a ti, que te pasara a ti, pero no a lo que más tú aprecias, a lo que más amas, que son nuestros hijos. Y por eso yo te quiero preguntar a ti, Miriam, tú recuerdas obviamente cómo fue ese balde de agua fría con la condición de Raquel. ¿Sabes qué? Para mí, ese balde se hizo eterno porque se me fue cayendo como de a chorritos. Erika, mi intuición me decía, ¿verdad? Yo tengo mellizas y muchos de ustedes saben, mi intuición me decía que una no era igual a la otra. Y me lo decía de una edad mucho más temprana de lo que un diagnóstico se puede dar. Pero yo tenía esa corazonada. Y era cada vez que esa corazonada, esa intuición me susurraba, Miriam, algo pasa con Raquel. Era como el hielo que me caía del cielo y yo lo evitaba. O sea, yo lo evadía porque yo no quería sentir, yo no quería eso. Entonces yo empecé a encerrarme dentro de mí misma pensando que iba a estar protegida del balde de agua fría. Y para hacértelo corto, pasé un año donde me encerraba, estaba muy sola, con mucho sufrimiento
y fue mi mejor amiga, en paz descansa, y ella no está con nosotros, que se sentó conmigo, me miró directo a los ojos y ella me dijo, hoy vas a tomar una decisión. O sigues como estás y pierdes mi amistad, aunque tú eras mi hermana, o haces algo al respecto sobre tu hija. Y así fue, ¿ve? En la mitad del mall, en Saquela. Así. ¿Por qué no ¿Qué? querías hablar? No quería hablarlo, Erika, porque me dolía en el alma, no quería que fuera cierto, no quería que me señalaran, no quería que señalaran a mi hija, yo no quería esa realidad. Entonces, ese fue el primer balde donde se me cayó todo un chorro y aún así, yo me encerré en mi carro, yo lloré por 15 minutos, 20 minutos, aún así quedé con mi negación, quedé pensando que no, que no, que no, hasta que, claro, llegó el doctor y nunca me olvido. Raquel está sentada en el piso jugando con un juguete, haciéndolo como que virando la rueda, pero de una forma súper irregular. Y le digo, doctor, dígame la verdad, mi hija tiene autismo. Y ese doctor hace así, y mira a Raquel y me dice, ¿tu hija? ¿Autismo? Nah. Tiene autismo severo, que es lo que no ves. Y esas fueron las palabras exactas de mi ¿Cuántos años doctor. tenía Raquel cuando? Raquel tenía 3 años. Y yo me recuerdo que yo dije, ¡ah! Otro balde de agua fría. Y me encerré en el baño a llorar por lo que ese médico me había dicho. Y fue devastador para mí. Y yo quiero ahora saber cómo fue para ti, amiga. ¿Qué sentiste tú? ¿Cómo fue lo tuyo? Rocco fue un embarazo complicado, yo lo he dicho también muchas veces en entrevistas. Rocco es un milagro de la vida, tiene 8 años hoy, es un milagro de 8 años. Yo tuve placenta previa, estuve 3 veces en el hospital. Eh, Mi intuición me decía que algo no estaba bien, pero yo siempre me considero una mujer positiva, así que yo me iba hacia lo positivo. Pero mi corazón me decía, Erika, algo no está bien. Nace Rocco prematuro, fue de urgencias y... O sea, que en tu vientre ya tú sentías que algo no estaba bien. Sí, pero yo me negaba, ¿ok? Nace prematuro, nace con buen peso, que eso es una de las cosas que pues lo ayuda. De 17 meses pesó casi 5 libras y tantos, que eso Bastante. realmente lo ayudó. Yo recuerdo haberle pedido a Dios en ese momento cuando yo iba hacia la sala de operaciones, porque me iban a intervenir de urgencias, y yo le decía a Dios, Dios, por favor, que Rocco nazca, ¿sabes? Que Rocco esté vivo. De lo demás me encargo yo, pero yo no tenía idea de qué era lo demás. Yo estaba diciendo, qué era lo demás. Yo no tenía idea. Nace Rocco y va a salas de cuidados intensivos, pero Rocco llora y parecía todo normal. Pese a que estuvo en cuidados intensivos, fue saliendo poco a poco. Y ahí, pues, yo dejé de hacerle caso a mi intuición, porque yo veía que íbamos avanzando con Rocco. Pero hubo ciertas cosas, ciertas señales que me llamaban la atención. Recuerdo haberle comentado a los doctores, mira, pasa esto. Con los prematuros se dice que hay un tabú, que no, que los prematuros son un poquito más lentos, que los prematuros todo a su tiempo. Hasta que un día, recuerdo que pues Rocco le da un resfriado terrible, vamos a urgencia de meses, ¿no? Y me atiende un médico que está en urgencias, que yo lo conozco, es un neuropediatra. Y cuando ve a Rocco, yo lo miro y le digo, algo está pasando con mi hijo. No estoy hablando de este resfriado, estoy pasando a algo más, ¿verdad? Me dice sí. Entonces, era un pediatra, perdón. Y me dijo, tengo que llevar un hijo, a mi niño a un neuropediatra. Me dijo, sí. Yo no tenía idea, Miriam, de lo que venía. Fuimos al neuropediatra, le empiezan a hacer, lo primero que le hacen es un ultrasonido cráneo y empezamos como en todos los exámenes que te mandan, CAT y todas estas cosas. Y lo primero que me dicen cuando ya salen los resultados, que tú recibes los resultados porque uno va a buscar los resultados. Claro. Y yo leía los resultados y yo no entendía qué significaba parálisis parcial cerebral. Yo no entendía. O sea, fin del mundo. No, todavía dije que no, aquí debe estar algo mal, algo tiene que estar mal. Antes de ir al doctor, que me iba a leer los resultados, otro doctor médico, neurocirujano, me da la cita, es amigo de mi mamá, nos da la cita rapidito para que él me adelantara. O sea, uno se llena de tanta ansiedad y tú quieres la información ya, y me da le muestro los resultados que acaba de buscar del CAT y de todo, y él me dice,
hay una parálisis cerebral. Yo todavía estaba en negación. Yo decía, no, él es neurocirujano. No, yo voy a ir al neuropediatra, que me va a decir algo diferente, porque dentro de tu tristeza y tu dolor, y dentro de ese balde de agua fría, tú quieres que te digan que no, que lo que dice ahí en los resultados es la equivocación, es de otro niño, no es tu hijo. Y cuando voy, pues al doctor, al neuro, me dice y me corrobora que hay una parálisis cerebral. Cuando me hablas de parálisis cerebral, ¿yo qué pensaba? Yo pensaba que todo el cerebro estaba paralizado y empiezan a caerte esos trozos de hielo, esos témpanos de hielo. Yo no es un balde, yo sentí que un témpano de hielo me cayó encima y empecé a pensar a futuro. Cuando ni siquiera estaba consciente de lo que era mi realidad, empecé a pensar, y mi hijo va a poder caminar, va a poder hablar, va a ir a la escuela, se va a casar, no se va a casar. Empecé a inundarme de todas esas cosas y yo no tenía dentro de mis círculos de amistades tampoco, pues nadie que había pasado por el proceso como una guía y empecé a buscar en Google y empiezas a meterte en internet. Recuerdo haber agarrado mi carro luego de eso, tratar de mostrarme fuerte frente a mi mamá y frente a los que estaban conmigo en ese diagnóstico, y agarré mi carro y me fui a llorar y a gritar, porque no podía creer lo que estaba pasando, y no tanto a mí, lo que le estaba pasando a mi hijo, porque empiezas a sugestionarte y no a ser feliz, empiezas con los no, sumándole toda la información que ve de parálisis cerebral en ese momento. Y después regresé y veía a mi hijo tan reído, tan inocente, y yo decía, no sabe lo que, o sea, ni siquiera está consciente de lo que tiene. Y empezó un proceso de meterme, como de enconcharme. Por eso cuando tú me dices que tú te metes, porque uno empieza como intro. Yo soy una mujer extrovertida, empecé a meterme. Entre una armadura de protección. Entre una armadura de protección porque no quería mostrarme vulnerable. No, yo lo estaba asimilando y no lo podía explicar tampoco porque yo lo estaba asimilando, no lo había terminado de asimilar y no sabía cuánto tiempo me iba a tomar. Y es un proceso difícil, fue un proceso largo, fue un proceso de aprendizajes, pero en el momento me da ganas de llorar porque me acuerdo de cuando estaba metida como en esa tormenta y hubo un momento en que tú cuestionas a Dios. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Como si yo, una mujer de fe, te ponen a prueba. Dios te pone a prueba. Y, entre la negación de que eso no nos puede estar pasando, que porque a mí empecé a meterme más, ¿no? Mis amigos me veían fuerte, mi familia me veía fuerte, porque frente a los demás, todo está bien, vamos para adelante, vamos a buscar todo lo posible, pero bien dentro de mí, yo estaba en una oscuridad de un hueco muy profundo, del cual yo sabía que tenía que salir, pero no sabía cómo. Yo, con tus palabras, yo creo que demuestras claramente la esencia de una luna a la vez, Erika, porque estabas en ese hueco, al igual que yo, al igual que están aquí con nosotros, no existe que no conozcan ese hueco, y es, ¿quién me saca? ¿Cómo salgo? Uno se pregunta sobre su fe. En el caso particular de Raquel, y yo sé que muchas de las mamás que me están escuchando que tienen niños con autismo van a entender lo que yo digo, es muy difícil que te dé un diagnóstico a un principio, Erika. Tú tienes la intuición y tú claramente ves qué cosas están pasando, pero vas al pediatra y la mayoría de las veces te dicen que tu hijo está perfecto y que te tienes que esperar. Claro, entonces en el caso de Rocco, o sea, tú tienes algo que te dice parálisis cerebral. En el autismo no existe ese papel, no existe esa objetividad tipo blanco y negro, es o no es. Entonces, a mí no me ayudaba para nada que cuando iba al pediatra, el pediatra me decía a mí que mi hija, básicamente la primera cosa que me dijo, tú eres una mamá injusta porque estás comparando a tus dos hijas y una simplemente es mucho más inteligente que la otra. Y encima yo salía avergonzada, asustada, porque mi intuición me susurraba ya tanto. Tu intuición te gritaba pero mi lógica me decía, pero si ese doctor sabe más que yo, si ese doctor sabe, yo tengo que escuchar a ese doctor. Y a mí me convenía escuchar a ese doctor, porque entre más yo escuchaba a ese doctor, Erika, menos realidad era mi verdad. Correcto. Pero ¿qué pasó? Perdí tiempo.
Entonces, como puedes ver, somos dos mujeres vulnerables frente a todos ustedes. Ahora vamos a leer estos comentarios, que son muchísimos. Somos vulnerables frente a ustedes. ¿Por qué? Porque esta es la forma que encontramos la luz. A través de la vulnerabilidad, a través de nuestro amor, de nuestro corazón, yo les entrego a ustedes sin saber cómo van a reaccionar. Ella aquí o sea, recolectando memorias que le llegan a las lágrimas. Ella está dándoles a ustedes su corazón y lo estamos haciendo sin saber qué va a pasar. Y eso es la definición de la vulnerabilidad, pero a través de esa definición está la luna, la luz, la guía. Es poder abrirnos con ustedes y ustedes con nosotros. Cuando dentro de lo que está pasando, cuando ya te dice el doctor autismo, o sea, ya te corrobora que es eso, de algo que tú, o sea, que tu intuición sabía y que no querías aceptar. ¿Cuándo en ese proceso y cuánto tiempo te tomó encaminar a Raquel? Pero encaminarte tú primero. Es que eso no fue lo que hice. Creo que nuestra lección de hoy, para poder ayudar a tus hijos, tienes que ayudarte tú primero. Sonará egoísta para muchas mamás o para muchas personas. No es egoísmo, es simplemente supervivencia. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Si tú, esa base que eres tú, que nos estás viendo en este momento, que de repente te acaban de diagnosticar a un hijo con cualquier cosa, si tú no estás bien, si tú no puedes, si tú no aceptas, si no dices, ok, me empodero con esto, no puedes ayudarlo, porque la que necesita ayudar eres tú. Y hay que aceptar cuando se necesita ayuda. Necesitar ayuda no es malo. No, para Al nada. contrario, si la necesitas... Es que no hay persona que no la necesite. Mira, hay una mamá que me está contando que primero dijeron parálisis cerebral infantil y luchó en terapias físicas y lograron bastantes cosas, pero ahora a los 2 años banderas rojas de autismo. Entonces, eso para ti, asumo, es otro balde de agua fría encima, otro balde de agua fría. Y te digo, tú dijiste algo que quiero tocar base. Dijiste que me encaminé, o sea, ¿qué hice para encaminarme yo para encaminar a Raquel? Y yo no, para mí no funcionó así. Yo encaminé primero a Raquel en el sentido de que dije, ok, le metí 10.000 terapias, le metí 10.000 tratamientos, mientras yo me encerraba en una cárcel de pensamientos. O sea, yo no estaba disponible ni para darme cuenta si estaban funcionándoles o para darme cuenta si eran correctos para ella. Yo solamente la embutí en lo que sea que yo encontré y yo me encerré. Entonces, y yo les voy a comentar a todos ustedes cómo yo personalmente me liberé y luego sí quiero escuchar de ustedes el proceso donde están. Yo tenía una rutina y mi rutina era la siguiente. Ya yo tenía cosas andando con Raquel y yo sabía que ella algo iba a hacer. Pero yo personalmente me encerraba todas las noches en mi baño, en mi cuarto, me metía dentro de la bañera y yo lloraba. Y, y díganme ustedes si no están, si no sienten lo mismo que yo. Yo me preguntaba, ¿mi hija hablará? ¿Mi hija se casará? ¿Mi hija irá a la universidad? ¿Mi hija irá a un kinder? Yo me atormentaba todas las noches, tipo 11 de la noche, adentro de mi bañera. Pensando en el futuro. Pensando en el futuro. Yo me inundaba, yo me atormentaba con la película del futuro. Y una noche, mi esposo, ya nuestra relación estaba teniendo problemas porque em, nos estábamos encasillando en este ciclo de pareja donde la mujer ignora al hombre porque está demasiado enfocada en en la condición. Ajá. Gente, recuérdense meter en una luna a la vez si quieren compartir sus historias. Bueno, un día este hombre decidió que basta y tocó la puerta y claro que la puerta estaba trancada porque ese era mi ritual. Y básicamente derrumbó la puerta y dijo, basta, hasta aquí llegué. Y se arrodilló frente a mí cuando vio que yo estaba llorando, cuando vio que yo estaba mal, porque él venía bravo y en el momento que él me vio la cara, él cambió, su espíritu conectó con el mío y él cambió. Se arrodilló frente a mí y me dijo, cuéntame qué pasa. Y yo le dije, mi tormenta, le solté el huracán, no se va a casar nunca. Se pausó. Dice que se pausó. ¿Cómo está esta señal? Bueno, continuamos. La conexión. ¿Qué hacemos, Seguimos, Raúl? seguimos. Ok. Bueno.
se arrodilló frente a mí, yo le conté toda la tormenta de cosas que estaba pasándome. Y él se me queda mirando con la cara más noble que yo he escuchado, que yo he visto, y me dijo, Miriam, tú vas a tener que soltarle al universo todo lo que no puedes controlar, porque esa angustia no te pertenece. Yo sentí casi como que si los pulmones se me llenaran de aire. Ese comentario paró esa tormenta en ese momento. Paró mi tormenta. Y sentí, espérate un segundo, yo no puedo controlar si va a hablar. Si se va a casar. Yo no importa cuánto yo llore, cuánto yo me angustie, la realidad es que yo no podía hacer nada al respecto. Porque la promesa que yo y mi esposo nos hicimos esa noche fue que íbamos a hacer todo lo que estaba en nuestras manos físicamente, emocionalmente y económicamente para que ella saliera adelante. Pero aún así hipotecara, cogiera préstamos, fuera hasta el fin del mundo, Erika, yo no iba a poder controlar lo que iba a pasar al final. Y esa angustia, saber que esa angustia no era mía. Dios me mandó una misión y yo la acepté. Y yo recibí a mi hija. En ese momento cambió pues la manera de ver el autismo de tu hija, o sea, todo cambió al día siguiente o fue un proceso. No, en ese momento vi la realidad y dije, ok, me levanté del piso y pude continuar, pude hacerlo con una lucha interna que yo no tenía antes, todo externo, todo, métela en esto, métela en lo otro. Yo estaba yendo como un caballo de carrera sin poder mirar a los lados. Yo tomé una pausa, Erika, y yo empecé a sanar desde ese día. El día que yo sané, y estás contando tu experiencia, recuerdo que mi hijo Roberto Luca tenía 2 años, pues se llevan 2 años, y Rocco pues estaba recién chico, ¿no? El primer diagnóstico, el primer balde de agua fría fue parálisis cerebral, el segundo, 2 meses después, empieza a convulsionar. Primero se diagnostica síndrome de West y luego evoluciona a síndrome de Lennox-Gastaut. O sea, fueron 2 témpanos de hielo que venían en ese balde de agua fría. Y yo recuerdo una vez que yo creo que deberíamos, perdón que te interrumpe, pero yo sí quisiera esta conexión nuevamente. Deberíamos de parar los otros live. Yo recuerdo una vez que Rocco empezó a llorar, era la madrugada, y levantó a Roberto Luca. Y yo cargué a un bebé y cargué al otro porque eran 2 bebés. Y yo estaba en el medio de mi tormenta enconchada. No quería hablar esto con mucha gente. No quería mostrarme vulnerable. Y sí, al principio yo cuestionaba a Dios. Decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto a mi familia? ¿Por qué en este momento? Y yo recuerdo que yo empecé a llorar. Entonces estábamos llorando los 3. Mi hijo Rocco, chico, de meses. Roberto Luca, de 2 años, y mi persona. Y yo los cargaba tratando de calmarlos. Pero entre más yo lloraba, más ellos lloraban. Entonces, se metieron en tu tormenta. Yo los estaba metiendo en la tormenta, en el torbellino. Y yo le pedí a Dios en ese momento, por favor, yo no recuerdo ni qué hora es, o sea, yo no recuerdo la hora, pero sí recuerdo dentro de mi torbellino pedirle a Dios con toda mi alma y con todo mi llanto, decirle, por favor, mándame una señal. Y en ese momento yo me dije, me tengo que calmar, me tengo que pausar, porque si yo literalmente me caigo aquí, me caigo físicamente, se caen mis hijos conmigo. Y si eso era la razón, o sea, la razón de mi vida, yo no podía permitir eso. Claro, por mucho que yo quería controlar la situación. Cuando tú sabes que no lo puedes controlar y tú te dejas. Y en ese momento empezó a amanecer. Yo no recuerdo qué hora, realmente no recuerdo. Y yo me acuerdo que empecé a ver los primeros rayos del sol y yo dije, esto es una señal. Esto es una señal. Y a partir de ese día, yo entendí en la calma del amanecer que yo tenía que ponerle pausa y calma a mi mente, a mi cerebro, a mis ideas. Tenía que coger pausa, como pausa y volvemos. Para salir de tu tormenta. Para salir yo de mi tormenta, para que mis hijos no se desvanecieran conmigo dentro de mi torbellino, que yo solita había formado en mi cabeza. Y a partir de ese día,
empecé en vez de cuestionar a Dios, porque a Dios no se, o a Dios en lo que tú quieras creer, pues no se le cuestiona, empecé a, en vez de preguntarme por qué, ¿para qué? Yo también me hice esa misma ¿Para pregunta. qué Dios me está mandando esto? Y empecé a cambiar, y empezó a cambiar solita, Erika, a tomar las cosas y a no querer controlar todo. Las mujeres tendemos como a querer controlar todo. Y más cuando Entonces, se tiene que ver con un hijo, claro. totalmente. Y empecé a abrir mis vendas, porque tenía vendas, o estaba así como un caballo. Empecé precisamente a abrir mis ojos para salir yo y sacar a mi hijo. Y es un proceso doloroso. Empecé a aceptar el dolor, empecé a superar el dolor y empecé a salir adelante con la condición. Y siempre le digo a todas las mamás y a los papás que me escriben, y yo digo, si yo veo esto como una carga, como un dolor, si yo cada vez que veo a mi hijo lo comparo con los demás, pues yo no voy a ser feliz, ni mi hijo va a ser feliz, nosotros vinimos a ser felices. Así es. Con o sin condición. Nosotros vinimos a ser felices. Y yo dije, yo voy a centrarme en el potencial de mis dos hijos, o en este caso de Rocco, voy a centrarme en lo que puede hacer contra todo diagnóstico, y yo voy a empezar a salir adelante. Y empecé también a ayudarme. Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Empecé a ayudarme. Ayúdate que yo te ayudaré. Fui donde dos mamás maravillosas, Vivian de Torrijos y Yabel, en donde ellas nos tenían este camino de parálisis cerebral ya un poco más adelantado que el mío, viendo pues a sus maravillosos hijos. Y te dieron la mano. Y se sentaron conmigo, se tomaron el tiempo, y yo empecé a absorber lo mejor de ambas y ver los resultados en sus maravillosos hijos. Y dije, a eso voy. A eso voy. Le apuesto a eso. Cuando recién diagnosticaron a Rocco con síndrome de Lennox-Gastaut, si te metes en internet y buscas síndrome de Lennox-Gastaut, lo que sale es fatal. Lo que sale es horrible. Si yo me dejaba envolver por eso que decía en internet, pues yo no estuviera aquí. Pues yo todavía estuviera en el hueco. Y yo decidí voltearle la tortilla, como se dice en buen panameño, al síndrome de Lennox-Gastaut, y puse, todavía recuerdo como si fuera ayer, y dije, en mi mente decía, a lo mejor no te va a salir nada, pero mi corazón me dijo, mete, escribe, porque lo que tú decretas y lo que escribes, y metí casos de éxito, todavía recuerdo, casos de éxito de síndrome de Lennox-Gastaut. Cambiaste el chip. Cambió el panorama y empecé a meterme y a leer y a investigar. Y yo dije, mi hijo Rocco va a ser decretado un caso de éxito, con 40 convulsiones al día. En ese momento, con muchos medicamentos, sin ver la luz, porque no es bonito cuando un niño convulsiona, sobre todo si es tu hijo. Y empecé a buscar alternativas, porque señoras y señores, uno tiene que ir más allá, sin pena. Claro. Tiene que ir más allá. Plan A, plan B, los papás que tenemos niños con condición, no tenemos plan A y plan B, nada más. C, D, E, F, tienes que buscar alternativas. Pero o a tu intuición de algo que te digan no te convence, ve por otro lado. Asesórate con papás que ya han recorrido ese camino para ver si también te funciona a ti. Yo quiero recalcar un par de cosas. Ambas ya escucharon nuestra historia, pero se dieron cuenta, espero que se hayan dado cuenta, que cuando el chip cambió fue cuando las dos hicimos una pausa. ¿Ok? Si ustedes en este momento están todavía dentro de esa tormenta, la tormenta de pensamientos, la tormenta de que te pones a llorar en la noche, justamente en la noche, sobre qué va a pasar con tu hijo cuando tú no estés. Si esa eres tú o eres tú, toma una pausa, respira y pregúntate si tú tienes forma realmente de controlar todos esos miedos sobre el futuro que aún no existe. Que no existe para nadie. Emilia. Para nadie, es que no podemos. Entonces, yo siempre doy este ejemplo. Yo digo, si yo le digo a todos ustedes, cuidado, que en 2 semanas viene un huracán y lo va a matar a todos, nos vamos a angustiar por 2 semanas completas y de repente llega el día número 14 y el clima cambió. Pero nosotros nos matamos en un huracán por 14 días. Y eso es exactamente lo que pasó en nuestro caso, que estuvimos
todos los días angustiándonos de cosas del futuro, ¿qué va a pasar? Pero es que al final del día, lo único que realmente existe es hoy, ahora, ya, este minuto. Este momento. Entonces, en este momento tú estás bien, tu hijo está bien, porque si la respuesta es no, que la mayoría de las veces en este momento la respuesta es sí estoy bien, pero si la respuesta es no y algo está pasando, yo no tengo duda de que tú estás sacando a ese hijo adelante, que tú estás afrontando el obstáculo que Dios te puso en este minuto. ¿Por qué? Por la simple razón que no te queda de otra, por la simple razón de que lo tienes en el momento y vas a resolver. Y no vas a estar pensando en el futuro o en el pasado, vas a estar pensando en ya, en este momento tengo una emergencia, ¿cómo la resuelvo? Pero cuidado, gente, con las emergencias del futuro que no existen. Hablará, no lo sabes, pero yo sé que si tú te estás preocupando sobre que si tu hijo va a hablar o si tu hijo va a estar bien, te vas a angustiar con ese pensamiento que te va a estar atormentando y que en las noches no te va a dejar dormir porque te estás pensando si va a hablar, si va a ir a la escuela y todas estas cosas en el futuro. no sirve. Te estás perdiendo lo mejor del presente, te estás perdiendo lo mejor que es hoy, que es ya. Te estás perdiendo de repente que tu hijo no sabe hablar, pero tu hijo te tira unas carcajadas y unas risas, las más lindas que cualquier otra cosa. Pero tú estás angustiada de que no habla. Pero ¿qué pasa? Que yo, si, lo que quería decir es que si tú estás angustiada de que no va a hablar, yo estoy segura que vas a hacer todo lo que esté en tus manos para que eventualmente hable. Lo vas a meter en terapias, vas a hacerle las dietas, vas a buscar especialistas. Tú vas externamente a hacer todo lo posible para que tu meta se cumpla. Pero el problema no es lo que vas a hacer externamente, es lo que sufres internamente. Porque yo prometo siempre un camino sin sufrimiento. Tú puedes ayudar a tus hijos sin tener que sufrir, pero ¿cómo se hace? Examinando la cabeza. Lo que está aquí también en tu corazón. Yo, una de las claves que empecé y que me funcionó es que no quería la lástima de la gente. No empecé a cuidar mi energía. Yo siempre he dicho, y mis amigos conocen perfectamente ese pregón mío, mi energía es la energía que yo tengo para Erika y para mi familia, es intocable. Cuando yo veo que factores externos, que eso sí lo podemos controlar, o sea, una mala amistad, un mal comentario, o sea, cuando eso te empieza a afectar, entonces tú tienes que quitar lo que no te sirve del camino sin remordimientos. Sin remordimientos. Sí. Esto fue un proceso, lo tienes que hacer, me funciona a mí. Y yo dije, empecé a leer cosas que me sumaban a mí. Empecé a disfrutar de las cosas que de repente antes yo las daba por sentada, porque la vida me la tenía que... No. Empecé a disfrutar de lo mínimo que para muchos en su momento, cuando no te mueven el piso, parece tonto. Pero eso que pasa para muchas otras personas no es tonto, es la vida. Entonces empecé a disfrutar eso sin angustiarme, sin atormentarme por el futuro de mi hijo Rocco. Entonces, cuando empieces, y es un proceso, no es de la noche a la mañana, toma tiempo, toma esfuerzo y toma voluntad, porque te lo tienes que proponer. Te lo tienes que proponer todos los días. Y el día que la mente te quiera jugar algo en contra, tú cancelas, porque lo que pensamos y lo que decimos tiene poder. Y nos tenemos que empezar a creer eso, porque en la vida, cuando tú empiezas a entender para qué Dios te escogió, no es que te mandó algo, no. ¿Para qué Dios te escogió? Cuando tú empiezas a entenderlo. Que fue por algo, que no es por gusto, aunque duela mucho. Tú empiezas a fluir. Y eso es la mejor terapia que tú le puedes dar a tu hijo con condición, que tú fluyas, porque a la medida que tú fluyes, todo avanza. Ahora, yo quiero agregar algo, ¿verdad? Esto es una práctica diaria. Esto no significa, ok, yo voy a vivir en el momento y porque ya yo entendí que eso es importante, pues de repente todos los pensamientos del futuro no vienen. No, sí vienen y vienen a diario y hasta pensamientos de culpa del pasado. Esto se trata de la pausa, ¿ok? Esto se trata de que cuando llega el pensamiento, tú puedas ver la realidad contra lo que estás pensando. Es decir, les voy a dar un ejemplo personal. Durante la pandemia, Raquel estaba sufriendo ciertas ansiedades porque no podía salir. Y un día yo entré al cuarto y yo vi que ella se estaba rascando la pierna hasta sacarse un poco de sangre. Y mi mente fue, ¡ah! Mi hija está teniendo una regresión, mi hija está echando para atrás.
Pero yo no llegué a esa conclusión así de rapidito, no. Primero el corazón se me empezó a acelerar, luego las lágrimas las empecé a sentir desde la garganta que se me trababan aquí. Empecé a tratar a todo el mundo alrededor mío con una desesperación. Salte de mi camino, que no puedo hablar ahorita mismo, no me hables. Y empecé a retornar a lo que yo era antes, que era A lo que había superado poco a poco. lo que yo ya pensé que había superado. ¿Qué hice? Respiré, me senté profundamente a ver, ok, ¿qué es lo que yo estoy pensando y por qué yo estoy con este dolor tan intenso? Y me di cuenta, yo estoy pensando que mi hija tuvo una regresión. Y luego me hice la pregunta. ¿Lista para la pregunta? Miriam, ¿es verdad? Y me puse a pensar, ¿es verdad que Raquel está teniendo una regresión? Y cuando yo me hice esa pregunta, yo empecé a ver, espérate un segundo, si Raquel ayer cenó con toda su familia feliz y ella nunca había hecho eso. Y ven acá, Raquel dijo una palabra ayer que nunca había dicho. Y yo misma empecé a buscar evidencia en contra de mi propio pensamiento y me di cuenta que no, que ese pensamiento no era verdad. Cuando haces una pausa y cuestionas lo que te está doliendo, créanme gente, 99% del sufrimiento está en nuestros pensamientos. Cuestiónenlos, ¿es verdad? Y cuando veas evidencia en contra, hazle caso, porque inmediatamente esa angustia levantó, yo vi la verdad y fue un día más. Mi hija estaba teniendo un día malo y eso es como cualquiera. Como cualquiera. Entonces, pero yo estaba a punto de entrar a esa tormenta. Entonces, una de las cosas que yo y Erika hacemos es tomar la pausa, ver, preguntarnos, ¿es verdad? Y luego echar para adelante. Ahora, no significa que esos pensamientos no me vengan, pero ya yo tengo una herramienta para combatir en contra. Entonces, piénsalo de esta forma. Estos pensamientos son una película, ¿ok? El tuyo está en pausa. Este pensamiento son una película y esa película es la que yo proyecto. Pues ¿sabes qué? Yo decido ver otra. Porque si igual voy a angustiarme con lo que voy a ver, prefiero ver algo precioso. Porque ni uno ni el otro es realidad. La única realidad es ya, en este momento, lo que estoy viviendo ahora. Y esa es una de las herramientas que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Y la otra, que es algo que Erika me ha enseñado mucho, es la intención de las palabras. Tienen poder. Lo he dicho. Decretar, sí. Decretar y lo que tú decretas. Y la vida te va demostrando que tus palabras tienen poder. Más si vienen desde el alma. Y yo creo que pues todo lo que decretamos para nuestros hijos viene desde aquí. Viene con la mejor intención. Y eso hay que hacerlo. Aunque en el momento, aunque en el hoy, no lo estés viendo. Empieza a creer para ver. No a ver para creer como yo pensaba antes, porque así yo pensaba antes, como si yo tuviera todo el derecho de poner a prueba a Dios. Y si tú me dices ahora, si tú me hubieras dicho hace 10 años que yo iba a estar hablando de esto en un live, yo te hubiera dicho, tú estás loca, tú estás loco. Jamás hubiéramos pensado. Me hubieras dicho, o sea, me hubiera imaginado esto. Y eso lo realicé gracias a que una vez mi mamá me dice, Erika, ¿y quién te crees tú? Después de tantos tratamientos y todavía las convulsiones no paraban, disminuían un poco, pero cuando vino un resfriado, otra vez se activaban. Entonces, íbamos para un tratamiento, para Nueva York, con todo el esfuerzo y con todo, porque somos una familia trabajadora, que no, cuando me decían que no, pues yo buscaba las alternativas. Y yo le dije a mi mamá, como si estuviera guindando los guantes, ¿no? Como que ya. Dije, bueno, vamos con este tratamiento, porque ver para creer. Y en ese momento mi mamá me dijo, ¿quién te crees tú para cuestionar a Dios? ¿Por qué no empiezas a creer para que veas qué es lo que está pasando, para que veas los milagros que se te van a ir presentando al camino? Y en la medida en que yo empecé a creer para ver, empecé a ver los resultados. Es que eso también se trata de dejar de controlar, porque necesitamos algo más grande que nosotros. Yo no sé si ustedes son personas de fe, yo espero que sí, así sea en Dios, en el universo, en algo más grande que tú. Yo no, o sea, no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de algo más grande que nosotras, de saber que no estamos solas, de saber que hay algo atrás nuestro, que hay una razón por todo. Yo también muchas veces, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y cuando uno cambia la narrativa a ¿para qué me está pasando esto a mí? Y ahí nace una luna a la vez. A mí me está pasando esto para darte la mano a ti. Y a ti te está pasando esto.
para darle la mano a otro y a otro. Y de eso se trata el mundo. Así es. Y muchas veces aprendemos, a ti te pasa en tus redes, me pasa en mis redes, cuando compartimos y cuando pues muchos de ustedes, que sin conocernos se muestran vulnerables a través de la maravilla de las redes, y yo he leído un día sí, un día no, pues cada diagnóstico y cada vivencia que pasa a esa mujer, la gran mayoría, me han escrito papás también, hablando de su proceso, y yo aprendo, y al principio cuando esto me pasaba, hace 8 años yo decía, ¿esto qué es? Y yo me asustaba, en verdad estaba muy asustada, porque estaba en mi proceso. Después de 8 años, y yo siempre he dicho que pues hay diosidencias, pues Miriam y yo decidimos hacer esto, pero no fue un proceso tan fácil de la noche a la mañana, fue como la luna. La luna llena toma 15 días aproximados en su proceso para poder que brille con toda esa luz. Eso ha sido el proceso que creo que hemos pasado y todavía seguimos pasando, porque no es que termine aquí, pero ya hay algo que me aterriza cuando vienen esos pensamientos del futuro que te dice Erika, un día a la vez, una luna a la vez. Y eso es lo que queremos compartir con todos ustedes, precisamente para que no se rindan en este camino, para que no cuelguen los guantes, para que sepan que no están solos, que los papás que tenemos niños con condición somos viajeros, que simplemente aterrizamos en otro destino al cual no escogimos y no estaba planificado, y que estamos aprendiendo en el momento. Pero igual que cualquier padre que tiene hijos que no tenga condición. Es que esto sirve para todo. Mira, me estoy poniendo los lentes porque ya una luna está nuevamente andando y hay un comentario que quería leer y ya lo logré leer. Hay una muchacha que está diciendo que está peleando con todas sus fuerzas para su hijo con autismo, pero que la familia no la acompaña, que su mamá no cree en las cosas, y yo te quiero hablar directamente a ti. En este camino vas a tener muchas personas. Seguimos. En este camino vamos a tener muchas personas que van a dar opiniones, ¿ok? Nos van a hablar, nos van a decir, nos van a aconsejar, nos van a dar comentarios que capaz nos van a caer muy pesados. Quiero que sepan una cosa, cualquier persona que les hable a ustedes con una opinión siempre viene de un lugar bueno, aunque salga mal. Siempre viene de un lugar de miedo. Porque yo personalmente, cuando ya yo había asimilado lo de Raquel, yo tenía personas en mi vida que me querían y amaban a Raquel mucho, pero estaban en contra, por ejemplo, de la dieta libre de gluten. Miriam, pobrecita, no vas a poder dar una vida normal si tu hija no puede ir a un cumpleaños y comer pizza. Ese comentario me caía pesado al principio, porque, pero ayúdame, si para mí ya es suficientemente difícil ponerle esa dieta en la cual ya yo investigué y entiendo que es bueno para mi hija, pero esa persona quería ayudarme porque quería que mi hija estuviera bien, pero no sabía la mejor forma. Yo en ese momento me molesté. Ahora ya yo veo que esa persona simplemente estaba muerta del miedo por mi hija y sé que venía de un lugar positivo. Ahora, yo quiero que se empoderen todos ustedes, todos los padres, cuando ya en tu corazón tomaste una decisión, cuando en tu corazón sabes que estás tomando la decisión correcta. No escuches lo que no te sirva, pero agradécelo. Y sabes que, mami, papi, gracias porque yo sé que tú me hablas de un lugar de amor y de miedo por mi hijo. Pero yo hice paz con mi decisión, porque la intuición de madre o de padre la tengo yo y ese niño es mío. Y empodérense, sepan que ustedes tienen la razón. Y si yo me voy a equivocar con mi hija, ese es mi derecho. Pero ¿saben qué? A través de todos estos años y mi experiencia, yo me doy cuenta que es que yo no me equivoco con mi hija. Si yo confío en mi intuición y el poder que Dios a mí me dio, yo hago lo que está bien para ella. Con la mejor intención. ¿Cuándo me equivoco? Me equivoco cuando me cuestiono. Y por eso que quiero que todos ustedes, cuando están en esa posición en la cual no sienten el apoyo que deben, apóyense ustedes a ustedes mismas. Muchas veces esto, lo dijimos, si para nosotros cuando el primer diagnóstico es un balde de agua fría, es algo nuevo, imagínense para los miembros de la familia o para la sociedad o para los que están alrededor, que no entienden y no comprenden de esto. Entonces, por algo Dios te escogió, o sea, para educar. Porque al mismo tiempo, cuando ya rompes todas las barreras de tener el miedo, de hablar,
O sea, cuando ya tú dices, yo lo voy a hablar, yo voy a hablarlo, a normalizar la condición dentro de las conversaciones y que la gente no se sienta mal en acercarte, decir que tiene tu hijo o, ay, y eso puede pasar. No lo Y a hagas veces, personal y puede sí, pasar sin malas intenciones, eh, como también de repente puede pasar, no sé, puede pasar, porque no, tampoco podemos con malas intenciones, uno no sabe, pero no puedes centrarte en eso, porque al final el pero, que está en el día a día eres tú, pero el que está malas viviendo. intenciones, Erika. Nuestra intención es la única que cuenta. En el momento en el cual te vienen a preguntar a un mall, ¿qué tiene tu hijo? Y tú O dices, cuando te dicen, te pasa que, ay, tu niño está enfermito, no, tenemos que estar, y esto es parte de nuestro trabajo como mamás, una condición no es una enfermedad es un resfriado, es o sea, una condición es algo con que tú tienes que convivir por el resto de tu vida. Así claro, es de la enfermedad no es. Entonces, al principio yo me molestaba cuando me decían eso, incluso hasta familiares, y yo contestaba con agresión, porque todavía estaba en mi proceso. claro, claro. Ahora simplemente contesto desde la base del amor, Pero me encanta lo que acabas para de decir, educar. me encanta lo que acabas de decir y quiero recalcar lo que acabas de decir. Cuando alguien te hace una pregunta, te hace un comentario, este es mi consejo, cuando tú sientes angustia o sientes agresividad hacia esa persona, cuestiónate por qué. Porque lo más probable es que estés todavía en ese En proceso el de proceso, dolor. No totalmente. todo el mundo viene con los ojos para criticar, pero cuando uno todavía está con ese dolor tan grande, es la única forma que tú lo ves. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra forma de ver a las otras personas y las vemos como con curiosidad, nuestra propia respuesta cambia. Aquí nos dice el de hoy, dice la inclusión comienza en el hogar y en esa normalidad debemos educar a nuestros niños especiales. Claro, pero esa Y el, inclusión no puede pasar hasta tener aceptación. porque tú no puedes hablar de algo en que no crees. Tú no puedes enseñarle a la sociedad algo en que tú mismo no estás creyendo porque estás viendo a tus hijos desde los ojos de la lástima o del miedo. Cuando te dan ese primer diagnóstico, también una de las tendencias, y creo que pasamos también por eso, es querer sobreprotegerlo. Te sientes la heroína que tiene que proteger al punto de sobreproteger y los no se vuelven, él no puede hacer esto, él no puede hacer lo otro, Los toma, no límites, puedes, empiezas tú a poner límites y sí. resulta pues que los hijos nos dan una lección de vida cuando traspasan esos límites de alguna u otra manera y tú tienes que empezar a precisamente a dejar de tus barreras, no imponérselas a tu hijo que tenga condición, porque son tus barreras. Y para superar esas barreras y esos no de tu mente, tienes que empezar a sanar y tienes que empezar el proceso de salir adelante y de acompañar, o sea, de acompañar la condición. O sea, va de la mano, es algo con lo que vamos a vivir, es algo con lo que vamos a aprender, pero un día a la vez, una luna a la vez. Y sin angustiarte de lo que no hiciste en el pasado o culparte. Hay mucha gente que se queda en la culpa, hay muchas mujeres que se quedan en la culpa de lo que no hice o lo que pasó, o lo que pude haber hecho, ya eso pasó. Y el futuro pues tampoco o sea, no está garantizado absolutamente para nada. Entonces, vive el hoy, toca tierra hoy y disfrútate a tu hijo hoy, porque por estar en eso, en tus barreras mentales, a lo mejor te estás perdiendo de los mejores momentos con tus hijos. Así mismo es, y les digo, todo lo que hemos hablado hoy, necesitamos vivir un día a la vez, una luna a la vez, porque cuando estamos metidas en la tormenta de nuestra cabeza, nuestros pensamientos, todo es negro. Y te digo, yo siento que la realidad siempre es más bendecida que la proyección del futuro que tenemos. Piénsalo, ¿cuántas veces no tuviste un problema del futuro? Ay, me va a pasar tal cosa. Te hiciste una tormenta inmensa y cuando llegó el momento no pasó nada de lo que pensaste que iba a pasar. Y si sí pasó, aprende de eso. Aprendiste y pudiste. ¿Por qué? Porque lo tenías enfrente, pudiste con esto. En el camino te vas a encontrar pequeños torbellinos, ¿no? Es como si fueras en tu barco en el mar, en un mar tranquilo, cuando llegas a una estabilidad, cuando llegas, pues, poco a poco a superar esto, y de repente pueden haber torbellinos que te empiecen a mover ese barco y te recuerden
y te echen para atrás a como pues agarraste esa tormenta en tu primer diagnóstico o la primera vez del diagnóstico, pero ya la vida te ha mostrado Que esa luna está. que ahí está y que puedes sacar de esas herramientas que aprendí. Vuelve atrás, da un paso atrás y analiza qué hiciste que te sacó adelante de esa tormenta. Vuélvelo a hacer. Si te funcionó, hay cosas que funcionan. Vuélvelo a hacer. Porque si es, Y cambia el chip. y cambia el chip. Porque yo estoy segura que no será ni la primera ni la última vez en la cual nos encontremos en un cielo oscuro, en un momento oscuro. Recuerden que en algún momento dado miraron para arriba y encontraron la luz, encontraron la luna, encontraron una guía. Y regresen a ella. Y no solamente a la guía externa, a las personas que te ayudaron una vez, pero sino la guía interna. Ese ser dentro de ti que está siempre contigo, esa alma que está y no te va a dejar nunca sola, ese brillo, esa guía interna, esa intuición. Recuerden, puede ser que vengan momentos oscuros alguna vez, eso nos pasa a todos, pero siempre está ese brillo, esa luna, esa luz para guiarnos, siempre está. Yo he escuchado ese decir, la luz al final del túnel. Yo soy fiel creyente que no tenemos que esperar hasta el final del túnel, que podemos tener la luz ya. ¿Qué es el final del túnel? Si tú te preguntas, El final de la ¿qué vida. es el final del túnel? Para mí es el final de la vida. Yo no quiero gozar a mi hijo al final de la vida. Lo quiero gozar, me lo quiero disfrutar ahora. Alguien en el comentario anterior hablaba del factor económico. Muy importante. Es muy importante y que muchas veces los padres nos frustramos de repente. Eso puede ser que te frustre en el momento a la hora de hacer terapias o a la hora de brindarle ayuda a tus hijos. Yo siempre he dicho que la abundancia está aquí y aquí. Conozco gente que tiene la posibilidad y está tan trancada que por mucho dinero que tengan no va a avanzar porque no está en sintonía. ¿Qué puedo recomendar? Y te lo dice una mamá que trabaja, una mamá muy trabajadora. Lucha, decreta y mueve todo lo que tengas que mover por la condición de tu hijo. Toca puertas, no te dé pena tocar puertas. Y si te rechaza una vez, si te cierra una puerta, eso es como en todo, pues toca 1000 puertas. Y busca, infórmate con otros papás de otras alternativas. Hay tratamientos, hay fundaciones, pero te tienes que mover. Hay gente porque generosa. la fundación no te va a tocar la puerta a ti. No, la solución no te va a tocar la puerta. Pueden que lleguen ángeles, como me ha ocurrido, pero buscando la oportunidad. Porque si eso es lo más importante para ti, que nada te detenga en tu lucha. Y aprende también a tratar la condición de tu hijo. Y conozco muchas familias que no tienen mucho recurso, no tienen Y lo logran recurso, igual. Y lo logran igual. Pero yo quiero decir una y lo cosa. logran Mira igual. Y eso es, y tú te tienes que preguntar, pero si esta familia que no tiene el recurso económico, pero mira a su hijo, porque todo lo que se hace desde el corazón y con amor y con la determinación, yo creo que es determinación, cuando hay determinación, por muy fuerte que sea la tormenta en la mitad, no te tiene que dejar caer, al contrario, te tiene que impulsar a seguir y a seguir tocando puertas. Mira, aquí dice, por ejemplo, lo importante es no quedarse en lo negativo. Yo quiero hablar de eso. Para lograr tocar puertas, como Erika dice, para ir a buscar esa fundación, para tocar 1000 puertas, para ayudar a tu hijo, si tú no tienes el poder económico para hacer lo que tú quieres hacer, hay que cambiar la mentalidad de víctima. Y yo sé que esto es difícil para escuchar. El ¿por qué me está pasando esto a mí? Contra ¿para qué me está pasando esto a mí? Esa es la clave. Porque si ha habido veces en mi propia vida, Erika, en el cual yo quería hacer algo y no estaba dentro de mi presupuesto y yo veía personas haciéndolo y a mí se me hacía agua a la boca. Y yo lloraba y yo le decía a mi esposo, vamos a sacar otra hipoteca o vamos a buscarle la vuelta, pero yo no sé de dónde voy a sacar la plata, voy a pedir prestado. Mi vida, ¿por qué Dios me mandó esto cuando no lo voy a poder pagar? Y cuando yo empecé a cambiar mi cabeza y dije, espérate un segundo, hay personas allá afuera que me pueden ayudar. Hay personas que sí tienen la plata. Y ¿sabes qué? Yo me dejé de hacer una víctima de mi situación, de mis circunstancias, y yo dije, no,
no, yo voy a cambiar. Y cuando yo cambié el chip, yo empecé a tocar puertas, es decir, ustedes no tienen un presupuesto para una niña con autismo que requiere tal cosa porque no lo voy a lograr. O empecé a pedir descuento. Hey, no importa, tengo tanto, te lo pago en plazos. Busqué la vuelta. Entonces, sí hay personas, y yo te voy a decir una cosa, yo conozco personas con muchísimo dinero que no han salido del hueco. Es la mentalidad, es la mentalidad. Está en la mente. Mira, tengo una mamá aquí que dice, les comparto un poquito de nuestra historia, y dice, mi hijo tiene 21 años y está en la universidad, pero nada que socializa, ni besos ni abrazos. Yo te pregunto una cosa, ¿algún día te imaginaste que estuviera en la universidad? Y lo que dijo es muy importante al final, Dios es grande, sí. Un día yo le dije a mi esposo, Joel, ¿será que algún día mi hija se va a casar? Y él se me queda mirando y me dice, ¿quién te dijo a ti que iba a querer casarse? O sea, capaz no va a querer. Y yo dije, fue la primera vez que me di cuenta, mi hija es un ser humano que eventualmente va a tomar su decisión de qué quiere o qué no quiere hacer. Yo solamente le pedí a Dios ese día que su autismo no lo impida. Y justamente el otro día le preguntaron qué quería cuando era grande y ella dijo que ella quería su propia familia. Entonces, es una locura. Un criterio. Una luna a la vez. Ahí nos está escribiendo Andrea Jasmine, dice, si no hay dinero, no hay nada. No estoy de acuerdo contigo, Andrea. Ese es un proceso que hay que pasar. Si no es que el dinero es material, si no hay determinación, cambia la palabra dinero por determinación. Si no hay determinación, no hay nada. No hay nada. Puedes tener todo el dinero y todas las oportunidades enfrente a ti. Pero si tú no tienes la determinación, no verás nada. Porque ¿sabes qué pasa? Puede ser que tú no tengas el dinero, pero otra persona que es generosa sí. Entonces la determinación es la que decide. Ok, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que las terapias son costosas y yo en este momento no tengo el dinero. ¿Quién sí lo tiene? ¿Qué fundación sí lo tiene? ¿A dónde acudo? ¿A quién le escribo? Yo sé que es difícil. Nadie ha dicho que este camino es fácil. Pero cambien el chip de por qué me está pasando esto a mí, de que si no tengo dinero no voy a poder. Claro que vas a poder. Hay tutoriales en YouTube que te pueden hasta enseñar a tú hacerle terapia a tus propios hijos, pero siempre y cuando tengamos en nuestra mente que si no hay dinero no hay nada, es exactamente lo que vamos a tener. Es un hueco muy oscuro para caer y yo no te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque conozco millones de personas que no tienen. Y sabes que dicen, yo no tengo, pero otra persona sí tiene y yo voy a buscarle la vuelta a esto. Y si no voy a poder, voy a buscar cómo hago terapia yo misma, cómo estimulo yo a mi hijo. Y yo te prometo que Dios te mandó a ti, a ese niño, porque tienes lo que necesitas para que él salga adelante. Solamente hay que cambiar la mentalidad. Así es. Y no es fácil, pero puedes. No es fácil, es un proceso. Pero si te centras solamente en la parte material, que es el dinero, que es importante, pero si no lo tienes, si tú cambias la determinación, la vas a conseguir, capaz no de tu propio bolsillo, pero de otro. Listo, creo que esto es todo por hoy. Les agradezco de todo corazón a todos ustedes que estuvieron con nosotros hoy. Por favor, si se perdieron el programa, métanse en YouTube, métanse en Miriam Gimal, en Erika Nota, y bueno. Y gracias a todos por permitirnos esta oportunidad de @unaluna_a_la_vez, un espacio hecho para ti que tienes un niño con condición, para ti que estás pasando un proceso difícil, para ti que quieres saber pues qué hacen otras mamás que han resultado con sus hijos, para ti que no te quieres sentir solo. Nosotros somos una comunidad que vamos a estar y que queremos que crezca para poder tener voz, para poder educar y para poder motivar, seguir adelante, porque la motivación nos la damos los unos a los otros. Realmente, sí. Para tener un mundo también un poco más empático y un poco más de convivencia, porque yo creo sí en la inclusión, pero yo prefiero a veces cambiar la palabra inclusión por convivencia, una convivencia entre todos. Y realmente, si hay herramientas que nos han funcionado a nosotras, vamos a compartirlas, claro que sí. Claro que sí. Gracias por todos esos comentarios, a todas las personas que sintonizaron a través también de nuestros lives, que no pararon. No pararon. El soporte. En nuestra primera emisión de Una Luna a la Vez, y puedes verlo completo a través del canal de YouTube @unaluna_a_la_vez. Nadie aquí está solo, no están solos. No están solos. ¿Ok? Estamos todos aquí y vamos a estar para apoyar los unos a los otros. Saludos. ¡Mua! Que estén bien.